번역원에서 외국 작가들을 위한 프로그램을 하나 운영하고 있습니다. 외국의 젊은 작가들이 한국에 와서 체류하는 그런 레지던스 프로그램인데요. 매년 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 작가들을 대상으로 한 5명 정도를 초청을 하고 있습니다. 그 중에 분이 오셔가지고 한 6개월 정도 한국에 체류하시면서 한국의 문화도 체험하고 또 우리 작가들과 교류도 하는 그런 기회를 갖고 있는데 오늘 이 시간에 해주실 분은 그 중에 한 분입니다. 콜롬비아 출신의 작가인데요. 안드레스 펠리페 솔라노 멘도사라는 작가입니다. 77년생이시고요. 콜롬비아에서 대학을 졸업을 하고 기자로서 활동을 오래 했습니다. 2007년도에 알파구아라라는 굉장히 큰 스페인어권의 아주 큰 출판사죠. 알파구아라에서 사흘밤의 호엘 루이스라는 작품이 출간이 돼서 그 작품으로 굉장히 이제 스페인어권 큰 주목을 받았고요. 또 여러 종류의 그런 언론 활동들, 기고 활동 등을 통해서 상당히 콜롬비아 사회에 많은 영향력을 행사하고 있는 그런 젊은 작가입니다. 그래서 2007년도에는 그쪽에 아마 헤렌테라는 잡지가 있는데 헤렌테에서 선정한 앞으로 콜롬비아를 이끈 100인의 그 리더 중에 한 사람으로 들어가 있습니다. 이번에 우리 체류하는 기간에도 8월 말인가 여기 멕시코의 가브리엘 가르시아 마르케스가 운영하는 fundación del nuevo periodismo라는 뉴 저널리즘 재단이라는 것이 있는데 거기서 매년 각 부문의 저널리즘 관련된 상을 수상하고 있는데 거기에서도 한 부분의 최종 후보로 올라서 다녀오시기도 했습니다. 솔라노 선생의 발표를 듣도록 하겠습니다. 제목은 칼의 노래 이렇게 되어 있는 건가요? 나를 부르는 칼의 노래 이렇게 되어 있습니다. 통역이 바로 될 거고 한국어가 있으니까 같이 보시기 바랍니다. El llamado de la espada. Hace 4 meses visité la Torre de Seúl. En las paredes de vidrio que rodean el mirador están grabadas las distancias que existen entre esta edificación, donde las parejas de novios cuelgan candados entrelazados como muestra de su amor, y construcciones semejantes alrededor de todo el mundo. Tardé un poco en encontrar la ciudad donde vivo, donde crecí, sobre la que escribo. Son 14.848 kilómetros los que separan la Torre de Seúl del edificio Colpatria en Bogotá, casi 15.000 kilómetros que empezaron a cortarse el día en que conseguí El canto de la espada, la primera obra literaria firmada por un coreano de la que tuve noticia. A veces pienso que de alguna manera ese libro activó un mecanismo secreto que finalmente me trajo hasta aquí. La mayoría de las edificaciones del centro de Bogotá fueron arrasadas y quemadas hace 50 años durante una protesta popular como consecuencia del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia de Colombia. Hasta el día de hoy su crimen no se ha esclarecido y puede decirse que su muerte fue el punto de partida para una guerra que se ha extendido por más de medio siglo. En el sótano de uno de los edificios que se construyeron después de los incendios y saqueos del 9 de abril, día en que murió Gaitán, está ubicada una de las librerías más viejas y completas de Bogotá. La mayoría de libros que compré durante mis años universitarios salieron de los estantes de aquella librería atendida por un hombre con una prodigiosa memoria, un gusto literario impecable y un humor tan negro como una mina de carbón. Para mi pesar, dejé de visitarle una vez empecé a trabajar como periodista. Los continuos viajes alrededor de mi país, escribiendo artículos para una revista sobre la Vuelta a Colombia en bicicleta, uno de los eventos deportivos más intensos para los colombianos, dadas las difíciles condiciones geográficas que tienen que sortear los ciclistas para llegar a la meta, o sobre toreros, reinas de belleza, criminales o parejas de suicidas, me alejaron por varios años de aquel sitio donde gasté innumerables horas cuando era estudiante de literatura. Regresé hace 6 meses después de hace mucho tiempo sin haber puesto un pie en ella, y como siempre me dejé guiar por aquel librero que en su juventud había sido sacerdote y más tarde marino. Fue él quien me recomendó El canto de la espada. No dudo que su recomendación
No dudo que su recomendación tuvo que ver con aquel pasado que lo llevó a recorrer los 7 mares. Después de meditarlo un poco, el precio del libro superaba bastante el promedio. Con ese dinero podría comprarme por lo menos 3 buenas novelas. Adquirí la obra de un escritor totalmente desconocido para mí. Un hombre nacido en Corea, un país que para mí estaba relacionado con uno de los eventos históricos más extraños en los que se ha visto envuelto mi país. No sé si ustedes lo saben, pero Colombia, en un acto bastante poco común para una nación con un poder bélico limitado, fue el único país de Latinoamérica que envió tropas durante la Guerra de Corea a mediados del siglo pasado, un tema que como periodista me ha traído desde siempre y del que me ha ocupado un par de veces. Podrán entender que no es poca cosa para un escritor imaginar a un puñado de jóvenes del trópico que jamás habían salido de sus pueblos, tomar un barco, cruzar el Océano Pacífico, llegar al lejano oriente y desembarcar en el puerto de Pusan 2 meses después para tomar las armas y pelear por un país del que apenas habían oído el nombre. Movido por la necesidad de averiguar todo lo relacionado con semejante aventura, hace unos años entrevisté a un par de veteranos de la guerra que me hablaron de los largos inviernos coreanos, del olor de los muertos en el campo de batalla y de las mujeres tan bellas y ligeras como pájaros que los alimentaron en cuerpo y alma. Escribí 2 artículos sobre aquellos hombres que recorrieron a pie la península coreana en tiempos de guerra, pero para ser honesto, hasta ahí llegaba mi conocimiento y mi interés por Corea. Por esa razón, mi desconfianza a la hora de adquirir una novela sobre un almirante coreano del siglo XVI que costaba casi $40. Finalmente me decidí y la compré. Esa misma tarde empecé a leer El canto de la espada y la terminé 2 días después, exhausto, con las manos temblorosas e inmensamente feliz. Al llegar al punto final sentí una fuerza incomparable en las palabras de Kim Hon, un poder del que no era presa desde hacía mucho tiempo, una sensación tan vasta que colmó mi alma por días enteros. Confieso que caí rendido en el mismo instante en que leí la nota que abre el libro. ¿Cómo no hacerlo? Fue un invierno frío. Los caminos se borraban bajo la nieve y no había señales de vida humana. Sobre la capa de hielo que había cubierto el mundo pasaban destartalados coches en precipitada carrera. Asustado, no traspasé la puerta de mi casa en todo el invierno. Había tomado la decisión de desprenderme de todo sentimiento de compasión o simpatía por el ser humano, pero esa parecía ser la única forma de que el mundo se mostrara ante mis ojos. Pero de sentimientos semejantes no se deshacen fácilmente. Aquel invierno sufrí de frecuentes dolores. Cuando se derritió la nieve, me encaminé varias veces al santuario del almirante Yu Sin Shin, y fue en aquel lugar donde encontré la espada del almirante. Empecé a pasar allí días enteros, en solitario, contemplando la frialdad de aquel objeto. Aquella espada me habló del amor, de la imposibilidad en él contenida. Me dijo que, en el fondo, enamorarse no consistía sino en amar esa propia imposibilidad, y yo, que no soy un héroe, fui presa de un melancólico desamparo. Una vez me libré de aquel trance, recorrí varias librerías en busca de más obras de Kim Hon. Por supuesto, la suerte de encontrar un libro así no es cosa de todos los días. El canto de la espada era la única traducida al español. Pregunté entonces por más libros de escritores coreanos. Los vendedores me respondían con un silencio largo, con un desconcierto incómodo. Decidí entonces regresar a la librería del centro de Bogotá. El librero, complacido por mi regreso, me mostró otros 2 libros de la colección Pliegos de Oriente de la editorial española Trota, donde está publicada El canto de la espada. Esta vez compré sin dudarlo varios libros, entre ellos Reflexiones de una medusa, de Lee Sung-won, que me desencantó, lo acepto con tristeza. La historia del tío Medusa, a pesar de ser un personaje excepcional, no se comparaba en lo más mínimo a la sacudida que me produjo la novela de Kim Hon. Insistí con otras novelas coreanas y obtuve un resultado similar. Lenguaje plano, incluso aburrido, e historias repetitivas y sin sustancia sobre la guerra que dividió el país o sobre las costumbres de la antigua Corea. Me empecé a preguntar si no tendría algo que ver la traducción del canto de la espada, si el paso al español le dio vida a una novela que a lo mejor no resuena con tanto poder en su lengua original. Hasta hace un tiempo desconocía la respuesta a este interrogante. Todo se aclaró cuando, por una serie de motivos que hasta hoy soy capaz de ordenar para encontrarle sentido en mi vida, me comunicaron que había sido invitado a pasar 6 meses en Corea. Una vez me mudé a Seúl, la búsqueda tras el extraño poder que me hicieron sentir las frases de Kim Hon, cargadas de sal marina y del sonido del acero sobre la carne, obviamente resultó más fácil. Al segundo mes de estar viviendo aquí, me encontré con otras 2 obras de escritores que merecen llegar a los anaqueles de mi librero en Bogotá,
para que él se las enseñe al desprevenido lector que quiera sumarse a la literatura de Corea. Este país tan complejo que en pleno siglo XXI sigue siendo un gran desconocido para aquellos que leen en español y que por cuestiones que quizás tienen que ver con cosas fuera del ámbito de la literatura y están relacionadas más con el mercado, han sido bombardeadas con